En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, mientras el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: hágase la luz. Y la luz se hizo. Vio Dios que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas, noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Luego dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas, que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo de él, de las que estaban sobre él. Y fue así, y llamó Dios al firmamento cielos. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo también Dios: júntense en un solo lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. A lo seco lo llamó tierra, y a la reunión de las aguas, mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo: produzca la tierra hierba verde, plantas que den semilla y árboles que den fruto según su especie, con su semilla en él, sobre la tierra. Y fue así. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo luego Dios: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la mayor para que señoreara en el día, y la menor para que señoreara en la noche. Hizo también las estrellas. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en el abierto firmamento de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y que las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Entonces dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y que domine sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios diciéndoles: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Así fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ejército. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en ese día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bienvenido a esta lectura completa de la Santa Biblia capítulo por capítulo. En este espacio recorreremos las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, escuchando la palabra de Dios con calma y reflexión. Que cada capítulo fortalezca tu fe, traiga paz a tu corazón y te acerque más a la verdad de Dios. Comenzamos con el libro de Génesis, el libro de los comienzos, donde se nos revela cómo Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que existe. Escuchemos ahora Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descubráse lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra.
Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Acabamos de escuchar Génesis capítulo 1, donde la Biblia nos revela cómo Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que existe. Continuemos ahora con la lectura del capítulo 2 del libro de Génesis.
Continuamos con la lectura de la Santa Biblia capítulo por capítulo. En el capítulo anterior vimos cómo Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que existe. Ahora el relato nos muestra cómo Dios formó al hombre, el jardín del Edén y el propósito original para la humanidad. Escuchemos ahora Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Acabamos de escuchar Génesis capítulo 2, donde la Biblia nos muestra la creación del hombre, el jardín del Edén y el origen del matrimonio. Continuemos ahora con el capítulo 3 del libro de Génesis, donde veremos el momento que cambiaría el destino de la humanidad. Continuamos con la lectura de la Santa Biblia capítulo por capítulo. En los capítulos anteriores vimos la creación del mundo, la formación del hombre y la mujer, y el hermoso jardín del Edén donde Dios colocó a la humanidad. Pero ahora veremos el momento que cambió la historia del ser humano, la tentación, la desobediencia y la caída. Escuchemos ahora Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí.
Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Acabamos de escuchar Génesis capítulo 3, donde la Biblia nos relata la caída del ser humano y la expulsión del jardín del Edén. Continuemos ahora con Génesis capítulo 4, donde conoceremos la historia de Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva. Continuamos con la lectura de la Santa Biblia capítulo por capítulo. Después de haber sido expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva comenzaron una nueva vida fuera del paraíso. En este capítulo veremos el nacimiento de sus hijos y el primer conflicto entre hermanos que aparece en la Biblia. Escuchemos ahora Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta.
Y Zila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Acabamos de escuchar Génesis capítulo 4, donde la Biblia relata la historia de Caín y Abel y el inicio de la descendencia humana después del Edén. Continuemos ahora con Génesis capítulo 5, donde conoceremos la genealogía desde Adán hasta Noé. Continuamos con la lectura de la Santa Biblia capítulo por capítulo. En este capítulo veremos la genealogía desde Adán hasta Noé. A través de estas generaciones, la Biblia nos muestra cómo se extendió la humanidad sobre la tierra y cómo la promesa de Dios continuó pasando de generación en generación. Escuchemos ahora Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió Enos 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Maalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Maalaleel, 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Vivió Maalaleel 65 años, y engendró a Jared. Y vivió Maalaleel, después que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Maalaleel 895 años, y murió. Vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Acabamos de escuchar Génesis capítulo 5, donde la Biblia nos presenta la genealogía desde Adán hasta Noé. Continuemos ahora con Génesis capítulo 6, donde comienza una de las historias más impactantes de toda la Biblia, el anuncio del diluvio y la historia del arca de Noé.
En el principio, después de crear los cielos y la tierra, Dios plantó un jardín en Edén. Estaba lleno de árboles hermosos y frutas deliciosas. En medio del jardín, colocó el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego, del polvo de la tierra, Dios formó al primer hombre, Adán, sopló en su nariz aliento de vida, y Adán se convirtió en un ser viviente. Dios le dio a Adán el jardín para que lo cuidara y le permitió comer de cualquier árbol, excepto del árbol del conocimiento, advirtiéndole que si lo hacía, moriría. Dios trajo a todos los animales ante Adán para que les pusiera nombre, pero para Adán no se encontró una compañera adecuada. Entonces, Dios hizo que Adán cayera en un profundo sueño, tomó una de sus costillas y de ella creó a la primera mujer, Eva. Cuando Adán despertó y vio a Eva, la reconoció como parte de sí mismo, y ambos vivieron en el jardín del Edén, inocentes y sin vergüenza. Continuamos con la lectura de la Santa Biblia capítulo por capítulo. En el capítulo anterior vimos la genealogía desde Adán hasta Noé. Ahora veremos cómo la maldad comenzó a multiplicarse sobre la tierra y cómo Dios decidió actuar frente a la corrupción de la humanidad. Escuchemos ahora Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo. Génesis capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que Jehová le mandó. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos.
de los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos, y todos los animales según su especie, y todo ganado según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie. Vinieron, pues, con Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y prevalecieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas prevalecieron mucho en extremo sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los montes altos que había debajo de todos los cielos. Murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra firme, murió. Y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Acabamos de escuchar Génesis capítulos 6 y 7, donde Dios ordena a Noé construir el arca y comienza el gran diluvio. Continuaremos ahora con Génesis capítulo 8, donde veremos cómo las aguas comienzan a descender y el arca finalmente se posa sobre la tierra. En el corazón del jardín del Edén, Adán y Eva vivían en perfecta inocencia. Dios les había dado dominio sobre toda la creación, con una sola prohibición: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero una astuta serpiente se acercó a Eva, sembrando la duda en su corazón. ¿De verdad dijo Dios que no comierais de ningún árbol del jardín? Siseo, tentada por la promesa de la serpiente, de que sus ojos se abrirían y serían como dioses, Eva tomó el fruto prohibido, comió y le dio a Adán, que también comió. En ese instante, sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de su desnudez, llenándose de vergüenza. Cuando oyeron a Dios caminar por el jardín, se escondieron, pero Dios los llamó y, al confesar su desobediencia, recibieron su sentencia. La serpiente fue maldecida, y Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, para vivir una vida de trabajo y sufrimiento, perdiendo su inmortalidad y su hogar en el Edén.
Continuamos con la lectura de la Santa Biblia capítulo por capítulo. En los capítulos anteriores vimos cómo comenzó el gran diluvio y cómo Noé y su familia entraron en el arca para sobrevivir a la destrucción que cubrió toda la tierra. Ahora veremos cómo las aguas comienzan a retirarse y cómo Dios establece un pacto con la humanidad. Escuchemos ahora Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Entonces habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Génesis capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros. Y con todo ser viviente que está con vosotros. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y de estos se pobló toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña. Y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Entonces Cam vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y cubrieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y bendijo a Jehová, Dios de Sem. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Acabamos de escuchar Génesis capítulos 8 y 9, donde las aguas del diluvio se retiraron y Dios estableció un pacto con la humanidad representado por el arco iris. Continuaremos ahora con Génesis capítulo 10, donde la Biblia describe cómo las naciones comenzaron a extenderse sobre la tierra después del diluvio. En los albores de la humanidad, después del gran diluvio que purificó la tierra, los descendientes de Noé comenzaron a multiplicarse y a poblar de nuevo el mundo. Todos los hombres hablaban una sola lengua y compartían las mismas palabras. Viajando desde el oriente, encontraron una vasta llanura en la tierra de Sinar y decidieron establecerse allí.
unidos por un idioma y un propósito común, se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos al fuego. Así, el ladrillo les sirvió de piedra y el betún de mezcla. Crecidos en su habilidad y confianza, una idea ambiciosa nació en sus corazones. Construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. De esta manera, nos haremos un nombre y no seremos esparcidos por toda la faz de la tierra. Esta empresa no era solo un logro arquitectónico, sino un acto de orgullo y autoglorificación. Querían alcanzar el cielo por sus propios medios, desafiando los límites impuestos por la naturaleza y, en su arrogancia, olvidando a su creador. La torre se convirtió en el símbolo de su unidad, pero una unidad basada en la ambición humana y no en la voluntad divina. La construcción avanzó a un ritmo vertiginoso. Día y noche, el sonido de los martillos y las voces de los constructores llenaban el aire. La torre se elevaba majestuosamente hacia las nubes, un monumento imponente a la tenacidad y el ingenio del hombre. Desde lejos, parecía una aguja que pretendía perforar el velo azul del firmamento. Los hombres se maravillaban de su propia creación, sintiéndose poderosos, invencibles. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando, y vio que la unidad que los impulsaba no era para el bien, sino para la soberbia. Dijo el Señor: He aquí que todos forman un solo pueblo y tienen una misma lengua. Esto es solo el comienzo de sus obras, y nada de lo que se propongan hacer les será imposible ahora. El Señor vio que si la humanidad, en su estado de orgullo y con un poder ilimitado por su unidad, continuaba por este camino, se alejaría cada vez más de él, hundiéndose en la corrupción de su propia vanagloria. Para evitar un mal mayor, decidió intervenir. Descendamos, pues, y confundamos allí mismo su lengua, de modo que no se entiendan los unos a los otros. Y así sucedió. De un momento a otro, el caos descendió sobre la bulliciosa construcción. Un capataz daba una orden y el obrero le traía una herramienta equivocada. Un arquitecto intentaba explicar un plano y sus palabras sonaban como un balbuceo sin sentido para sus ayudantes. La frustración creció, seguida por la desconfianza y el enojo. Los amigos se miraban como extraños, incapaces de compartir un simple pensamiento. La lengua que una vez los había unido ahora era la barrera que los separaba. Los grupos lingüísticos comenzaron a formarse, y la discordia reemplazó a la cooperación. La gran obra se detuvo, los andamios quedaron vacíos, los ladrillos a medio coser se enfriaron, y la imponente torre, ahora un esqueleto inacabado, se convirtió en un monumento a la locura humana. Incapaces de continuar su proyecto y de convivir en armonía, los hombres abandonaron la ciudad y la torre. Desde allí, el Señor los esparció por toda la faz de la tierra, cumpliendo su propósito original de que poblaran el mundo entero, y la ciudad fue llamada Babel, que significa confusión, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. La torre de Babel quedó como un recordatorio perpetuo de que el orgullo precede a la caída y que la verdadera unidad no se encuentra en la ambición egoísta, sino en la humildad y el reconocimiento de un poder superior. La diversidad de lenguas y culturas, nacida de este acto de juicio divino, se convirtió en una característica definitoria de la humanidad, un tapiz rico y complejo tejido a lo largo de los siglos. Los hombres aprendieron, a través de la dispersión y la dificultad, a depender nuevamente de Dios y a buscarlo en sus propios idiomas y desde sus propios rincones del mundo. La historia de la Torre de Babel no es solo un relato sobre la construcción de un edificio, sino una profunda lección sobre la naturaleza humana, los peligros de la soberbia y el plan soberano de Dios para su creación.
Continuamos con la lectura de la Santa Biblia capítulo por capítulo. Después del diluvio y del pacto que Dios hizo con Noé, la humanidad comenzó nuevamente a multiplicarse sobre la tierra. En los siguientes capítulos veremos cómo las naciones se extendieron y cómo ocurrió un evento que cambió la historia de la humanidad, la confusión de las lenguas. Escuchemos ahora Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Javila, Sata, Rahama y Sabteca. Los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén. Mizraim engendró a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrusim, Casluim y Caftorim. Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Sineo, al Arbadeo, al Cemareo y al Amateo. Estas son las familias de los hijos de Noé según sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Génesis capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem era de 100 años cuando engendró a Arfaxad. Arfaxad vivió 35 años, y engendró a Sala. Sala vivió 30 años, y engendró a Geber. Geber vivió 34 años, y engendró a Peleg. Peleg vivió 30 años, y engendró a Reu. Reu vivió 32 años, y engendró a Serug. Serug vivió 30 años, y engendró a Nacor. Nacor vivió 29 años, y engendró a Taré. Taré vivió 70 años, y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Acabamos de escuchar Génesis capítulos 10 y 11, donde la Biblia nos muestra cómo las naciones se extendieron sobre la tierra y cómo Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel. En el siguiente capítulo comenzará una nueva etapa en la historia bíblica, el llamado de Abraham, el hombre que Dios escogió para formar una gran nación. En la antigua ciudad de Ur, un hombre llamado Abram vivía una vida ordinaria, pero su historia estaba destinada a ser todo menos ordinaria. Un día, una voz divina atravesó el ruido de su mundo con una promesa monumental de, deja tu país, tu gente, y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré. Este fue el llamado que pondría en marcha un viaje de fe que resonaría a través de los milenios. Abram, cuyo nombre más tarde se convertiría en Abraham, no dudó. A los 75 años, empacó su vida, junto con su esposa Sarai y su sobrino Lot, y partió de Harán. Viajaron hacia un destino desconocido, una tierra llamada Canaán, guiados solo por una promesa. Imagina el coraje que se necesitó para dejar todo lo familiar atrás, para adentrarse en lo completamente desconocido, basándose únicamente en una voz que creía que era la de Dios. Este primer acto de obediencia fue la piedra angular de todo su legado. Al llegar a Canaán, Dios se le apareció de nuevo a Abram, confirmando su promesa,
a tu descendencia daré esta tierra. En respuesta, Abraham construyó un altar, un marcador físico de un encuentro espiritual, un lugar de adoración y gratitud. Este no fue un evento único. Mientras se movía por la tierra, de Siquem a Betel, continuó construyendo altares, salpicando el paisaje con símbolos de su devoción y su conversación continua con lo divino. Pero el camino de la fe rara vez es una línea recta. Una grave hambruna barrió Canaán, obligando a Abraham y su familia a buscar refugio en las fértiles tierras de Egipto. Fue aquí, enfrentado al miedo y la incertidumbre, donde la fe de Abraham vaciló. Temiendo por su vida debido a la belleza de Sarai, le pidió que dijera que era su hermana. Aunque estuvieron protegidos, este momento de debilidad sirve como un poderoso recordatorio de que incluso las más grandes figuras de la fe son humanas, propensas al miedo y la duda. Sin embargo, Dios se mantuvo fiel a su promesa, y finalmente regresaron a Canaán, más ricos y más sabios. De vuelta en Canaán, los rebaños de Abraham y Lot habían crecido tanto que la tierra no podía mantener a ambos. Para evitar conflictos, Abraham, en una muestra de notable humildad y generosidad, le ofreció a Lot la primera elección de la tierra. Lot eligió las exuberantes y bien regadas llanuras del Jordán, cerca de la ciudad de Sodoma, mientras que Abraham permaneció en la tierra menos atractiva de Canaán. Fue después de este acto de desinterés que Dios renovó su pacto con Abraham en una poderosa visión. Le dijo que mirara al norte, sur, este y oeste, porque toda la tierra que podía ver sería suya y de sus descendientes para siempre. Su número sería tan incontable como el polvo de la tierra. Pasaron los años, y aún así, Abraham y Sarai seguían sin tener hijos. La promesa de una gran nación parecía imposible. Sarai, desesperada, tomó el asunto en sus propias manos. Siguiendo la costumbre de la época, sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva egipcia, Agar. Abraham aceptó, y Agar concibió y dio a luz a un hijo llamado Ismael. Aunque nacido del esfuerzo humano por cumplir una promesa divina, Ismael fue amado por su padre, pero él no era el hijo del pacto que Dios tenía en mente. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció una vez más, estableciendo un pacto formal sellado con la señal de la circuncisión. Fue en este momento que sus identidades fueron transformadas. Abraham, que significa Padre exaltado, se convirtió en Abraham, padre de multitudes. Sarai, que significa mi princesa, se convirtió en Sara, princesa de una multitud. Dios entonces entregó la noticia más asombrosa de todas. Sara misma, mucho más allá de la edad de tener hijos, tendría un hijo. Abraham se rió. Parecía demasiado increíble para ser verdad, pero Dios le aseguró que en un año, Sara daría a luz a Isaac, cuyo nombre significa el ríe, y el pacto se establecería a través de él. Tal como Dios había prometido, Isaac nació. La risa de la incredulidad se convirtió en una risa de pura alegría. Lo imposible había sucedido. El pacto ahora tenía su heredero. Sin embargo, la presencia de Ismael e Isaac creó tensión en el hogar, lo que finalmente llevó a la desgarradora partida de Agar e Ismael al desierto. Fue un momento doloroso para Abraham, pero uno que Dios le aseguró que era parte del plan divino, prometiendo hacer de Ismael también una gran nación. La fe de Abraham estaba a punto de enfrentar su prueba definitiva. Un tiempo después, Dios lo llamó de nuevo, esta vez con una orden aterradora: toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac, y ve a la región de Moria. Sacrifícalo allí como holocausto en un monte que te mostraré. ¿Puedes imaginar la angustia? El hijo de la promesa, el niño milagro, el futuro del pacto, sacrificado por la mano de su propio padre. Sin embargo, temprano a la mañana siguiente, Abraham emprendió el viaje de 3 días al monte Moria. Su obediencia fue silenciosa, resuelta e inmediata. Cuando Isaac, cargando la leña para el sacrificio, preguntó inocentemente: «Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto?», la respuesta de Abraham fue una profunda declaración de confianza: Dios mismo proveerá el cordero. En el lugar designado, Abraham construyó un altar, arregló la leña, ató a su amado hijo y lo puso sobre el altar. Levantó su cuchillo, listo para obedecer. En ese momento desgarrador, el ángel del Señor llamó desde el cielo: «Abraham, Abraham».
no pongas una mano sobre el muchacho. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. En ese momento, Abraham levantó la vista y vio un carnero atrapado en un matorral. Tenía su sacrificio. Dios, en efecto, había provisto. Este evento en el monte Moria es la cúspide de la historia de Abraham. Demuestra una fe tan absoluta que estuvo dispuesto a entregar su promesa más preciada a aquel que se la dio, confiando en que el plan de Dios era más grande que su entendimiento. Debido a esta fe inquebrantable, Dios reafirmó su pacto con un juramento inquebrantable, prometiendo bendecir a Abraham y hacer a sus descendientes tan numerosos como las estrellas en el cielo y la arena en la orilla del mar. Abraham vivió hasta una edad avanzada, vio a su hijo Isaac casarse y tener sus propios hijos, y finalmente fue sepultado junto a su esposa Sara en la tierra de Canaán. Su legado no es de perfección, sino de fe persistente. Tropezó, dudó, pero siempre regresó a Dios, caminando por un sendero de confianza y obediencia. La historia de Abraham es el fundamento de tres de las principales religiones del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Es recordado como el padre de los fieles, un antepasado espiritual para miles de millones. Su vida nos enseña que la fe no es la ausencia de preguntas, sino el coraje de seguir adelante incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Es un viaje, no un destino, construido sobre una relación de confianza con lo divino. La historia de Abraham nos invita a considerar lo que significa escuchar un llamado, dar un paso de fe y confiar en una promesa, incluso cuando parece imposible. Gracias por ver. Si esta historia te inspiró, por favor dale me gusta, compártela y suscríbete para más viajes a la historia y la fe. Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó, pues, Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Mor, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev.
Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer hermosa de aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Y aconteció que cuando Abram entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y la mujer fue llevada a casa de Faraón. E hizo bien a Abram por causa de ella, y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai mujer de Abram. Entonces Faraón llamó a Abram, y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abram, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Génesis capítulo 13. Subió, pues, Abram de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con el Lot. Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado ante su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abram el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot. Entonces Abram dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente. Abram habitó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abram, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Hemos terminado la lectura de Génesis capítulos 12 y 13. En los próximos capítulos veremos cómo Abraham comienza a enfrentar grandes desafíos, guerras entre reyes y nuevas promesas de parte de Dios. Continuaremos con Génesis capítulo 14 y Génesis capítulo 15, donde se revelan algunos de los momentos más importantes en la vida de Abraham.